iniciar esta sesión, ¿no? Programada para esta oportunidad, donde vamos a abordar un tema bastante importante dentro de lo que son la rama, por supuesto que sí, del marco del proceso, y sobre ello vamos a hablar, por ejemplo, sobre lo que son los medios técnicos de defensa. Hablar los medios técnicos de defensa engloba, en primer lugar, precisar el marco de atribución inicial que, por ejemplo, se tiene cuando uno desarrolla pues, una labor de investigación primigeniamente, ¿no? La labor de investigación primigenia que se tiene a nivel del Ministerio Público siempre está relacionado a esclarecer los hechos en controversia. Como hay ciertos hechos en controversia, por ende se empieza a desarrollar siempre labores de investigación tendientes a ese esclarecimiento. El fiscal, en el ámbito de su atribución o función, emite tres cosas: las disposiciones, los requerimientos y también lo que vienen a ser los proveídos, ¿no? Las disposiciones son las decisiones que adopta el fiscal en el desarrollo de una labor de investigación, por eso se establece que disposición es igual a decisión. Los proveídos son de mero trámite, ¿no? Diferentes escritos que llegan al Ministerio Público hay que proveer. Y los requerimientos son peticiones o pretensiones que se formulan, ¿ya? Y estos son las tres cosas que el fiscal durante el desarrollo del proceso de investigación va a emitir. Lógicamente no son las únicas, pero sí establezcamos que estas vienen a ser las que más se estudian o se analizan o que en el marco procesal precisamente se va estableciendo, ¿ya? Ahora, la defensa, ¿cómo enfrenta ese marco situacional, no? Si el fiscal emite las disposiciones, si tenemos los requerimientos, si tenemos los proveídos, ¿cómo es que el representante del Ministerio Público acciona o el Ministerio Público acciona de esa manera, pero cómo es que la defensa podría contrarrestar precisamente ese margen de decisión
Bueno, doctores, a ver, hemos tenido un pequeñito, una desconexión, pero ya estamos de vuelta nuevamente. Entonces, yo les estaba señalando qué es lo que finalmente va a emitir el fiscal en el desarrollo, pues, de su labor de investigación. Y yo les decía que el representante del Ministerio Público, cuando desarrolla una labor de investigación, emite fundamentalmente tres cosas: lo que son las disposiciones, lo que vienen a ser los requerimientos y también lo que vienen a ser los proveídos. Cada una de estas, por supuesto que sí, va a tener su propia particularidad y eso es algo que debemos tener en cuenta, ¿no? Tanto las disposiciones, tanto los requerimientos, ¿no? Tienen, doctores, esa. Entonces, estábamos estableciendo precisamente cómo es que la defensa puede hacer presente o puede hacer frente a esa problemática, que es lo que finalmente la defensa tendría que emitir para hacer frente a estas cuestiones de los marcos procesales. Una de las primeras cosas que se suele emitir está relacionado, por ejemplo, a la tutela de derecho, ¿correcto? Que presenta la defensa cuando, por ejemplo, advierte alguna vulneración al artículo 71 del Código Procesal Penal. Entonces, lo que va a hacer en ese caso en concreto es recurrir, por ejemplo, a las vías de tutela de derecho. Pero no es la única vía a la cual finalmente uno podría recurrir, ¿no? Digamos que es de todas la que más se suele utilizar, pero también podría recurrir a lo que son los medios técnicos de defensa, que es lo que precisamente vamos a comentar un poco en esta sesión de clase del día de hoy, ¿no? Cómo es que tenemos que recurrir a los medios técnicos de defensa. Cuando establecemos ese punto, entonces vamos a ver qué son los medios técnicos de defensa primigeniamente. Entonces decimos que los medios técnicos de defensa son aquellos medios que solo el imputado puede presentar o que pueden ser deducidos de oficio también por el juez, ¿ya? Entonces, este es pro persona sometida al proceso de investigación porque naturalmente, estimados participantes, el fiscal cuando investigaba, hemos dicho que emite tres cosas, ¿no? Disposiciones, los requerimientos y también lo que vienen a ser los proveídos, y la defensa recurría a través de la vía de tutela de derecho, pero también tenía que recurrir a través de lo que precisamente vienen a ser los medios técnicos de defensa. Entonces son medios que solo el imputado puede presentar o que pueden ser deducidos en muchas ocasiones incluso de oficio por el juez. La norma procesal señala el trámite que tiene cada uno de los medios técnicos de defensa, llamados así porque debe ser un profesional del derecho, bueno, en este caso el abogado, quien debe, en este caso, sustentarlos, ¿no? Obviamente no el imputado, sino el abogado, porque el abogado es el que conoce la norma o el que conoce la ley. Pero aparte de lo que les acabo de señalar, también podemos establecer que los medios técnicos de defensa son institutos de naturaleza procesal que buscan cuestionar un presupuesto procesal de la pretensión penal. Para poder arribar a ese marco conceptual, lógicamente yo tendría en primer lugar que entender qué es lo que el fiscal emite durante su desarrollo del proceso de investigación, lo hemos señalado hace un momento, y una de las formas de precisamente contrarrestar, ¿no?, la pretensión fiscal desde el inicio es a través de los medios técnicos de defensa. O sea, ¿qué es lo que yo debo plantear? ¿Cómo es que debo plantear? Esos son los medios técnicos de defensa, ¿ya? Entonces, son institutos de naturaleza procesal y van a buscar cuestionar un presupuesto de la pretensión penal. Para ello, yo tendría que también señalar que el representante del Ministerio Público, durante el desarrollo de la labor del proceso de investigación, emite pues las famosas disposiciones, formula los requerimientos o emite los proveídos como tal. Y en el caso, por ejemplo, de una disposición, yo tendría que entender los tipos de disposición que se tienen, pero sobre todo las exigencias procesales, ¿no? Por ejemplo, el Acuerdo Plenario 1/2017 va estableciendo cuáles vienen a ser las exigencias precisamente procesales como
para poder establecer una apertura de una investigación. Dice, no hay que apertura de la investigación y ¿qué se necesita? Para la apertura de una investigación se necesita pues un indicio o una duda razonable de la presunta comisión de un hecho delictivo. Para una formalización de investigación preparatoria se necesita indicios reveladores o sospecha reveladora y obviamente para formular, por ejemplo, una acusación fiscal, lo que se necesita son elementos de convicción suficientes. Entonces, vamos viendo la exigencia procesal. Lógicamente, si el fiscal apertura una investigación, pero sin tener un sustento, ¿no? O incluso en la narración de los hechos, no se indica a una persona y finalmente en la disposición de apertura lo va señalando. O cuando uno formaliza una investigación preparatoria y previamente a ello es prácticamente un copy-pegue de lo que fue la apertura de una investigación, entonces existen ciertos institutos, como vienen a ser los medios técnicos de defensa, para poder hacer frente a este tipo de pretensiones que ya el Ministerio Público va formulando en el desarrollo del proceso de investigación. Estas se pueden clasificar de la siguiente manera. Podemos tener una clasificación de cuestión prejudicial, lo que son las excepciones y lo que es la cuestión previa propiamente dicha. En el caso de cada una de estas, tienen por supuesto que sí su propio concepto. Vamos a empezar a señalarles lo que se entiende por cuestión previa. ¿Qué es la cuestión previa? Cuando hablamos de la cuestión previa, lógicamente partimos señalando que es un medio técnico de defensa o un medio de defensa técnico. ¿Qué se opone a la acción cuando falta algún requisito de procedibilidad? Por lo tanto, conforme lo expone, por ejemplo, Marco de la Cruz, ¿no? La cuestión previa hace referencia al citado medio, el requisito de procedibilidad que resulta siendo necesario para iniciar, por ejemplo, un proceso, ¿no? Entonces, acá nos dice, por ejemplo, se trata simplemente de condiciones que sin referirse al delito mismo deben cumplirse porque así lo dispone la ley. Esta pone en conocimiento la ausencia de un requisito de procedibilidad, de ser así la cuestión previa considerada fundada al existir un obstáculo de la acción penal. O sea, hay que investigar delitos, pero siempre y cuando tengamos, por supuesto que sí, la misma exigencia procesal de poder establecer si realmente nos encontramos ante una investigación, pero sobre un delito que cumple ciertas exigencias. Por ejemplo, ¿qué se necesita? Y les pregunto a ustedes, acá vamos a partir un poquito de un debate respecto a la cuestión previa, ¿no? Vamos a empezar señalándoles que vivimos en una sociedad de riesgo. Existen los famosos riesgos permitidos y existen a la vez también los riesgos no permitidos, ¿cierto? Muy bien. Un riesgo permitido viene a ser, por ejemplo, conducir un vehículo. La conducción de un vehículo es un riesgo, pero es un riesgo tolerado, es un riesgo permitido, es un riesgo aceptado, ¿no? La conducción de un vehículo. Es más, creo que hoy en día la gran mayoría suele tener vehículos, entonces es aceptado socialmente el hecho de conducir un vehículo. No hay ningún problema en eso, ¿no? Alguien dice, hay que conducir el vehículo, etcétera. Entonces viene a ser un riesgo aceptado, viene a ser un riesgo tolerado y es un riesgo que socialmente se busca, ¿no? Se tolera, se acepta o se quiere, porque forma parte precisamente, doctores, de un riesgo permitido. ¿Beber alcohol es un riesgo? Por supuesto que sí, pero la ingesta de bebida alcohólica también viene a ser un riesgo de naturaleza permitida, ¿verdad, doctores? Es un riesgo aceptado, es un riesgo socialmente tolerado, entonces yo tengo ahí dos fusiones. La fusión propiamente la conducción de un vehículo, manejamos el vehículo, conducimos el vehículo y tenemos el hecho de haber ingerido alcohol. Ahí ingresa una primera pregunta que yo le formulo. ¿Qué delito se configura cuando una persona conduce un vehículo habiendo ingerido alcohol? A ver, vamos a ver, que la clase no sea un monólogo, que la clase tenga participación, ¿no? Estamos hablando de la cuestión previa y hablamos que la cuestión previa necesita un requisito de procedibilidad. Entonces, estamos con ello.
¿Qué delito se configura, estimados participantes, cuando una persona conduce un vehículo habiendo ingerido licor? Es un delito de peligro común, denominado, ¿cómo se denomina? Ya, muy bien, doctor Ciro. Es un delito de peligro común. ¿Pero cómo se denomina? ¿Cómo se Conducción, denomina, estado de doctor, ebriedad. ese delito? Conducción, estado de ebriedad. Ya, excelente. Ahí tenemos, estamos ante la presencia del delito de conducción en estado de ebriedad, ¿verdad? Y ¿no? Que partió precisamente de la exigencia de existencia de dos riesgos, cuya naturaleza incluso es permitida haber manejado un vehículo correcto, pero habiendo ingerido licor, entonces aquí nos encontramos ante un riesgo que se establece como no aceptado, ante un riesgo no permitido, ¿no? Entonces estamos ahí, ¿no? Ante la existencia de ese famoso riesgo no aceptado, no permitido, que devino precisamente de la conducción de un vehículo habiendo ingerido alcohol. Ahora, cuando una persona maneja un vehículo, ¿no? Entonces, los efectivos policiales, que son finalmente los que pueden intervenir o intervienen, pueden darse cuenta que una persona está manejando el vehículo, pero de manera temeraria. Entonces, el manejar un vehículo de manera temeraria, por ejemplo, empieza a zigzaguear a la izquierda, empieza a zigzaguear a la derecha, entonces vamos viendo la conducción de un vehículo de forma temeraria. Se va como para la izquierda, se va para la derecha, etcétera. Entonces los efectivos policiales le dicen, mira, ese vehículo está caminando un poquito raro, ¿no? Está yendo un poco raro, como que se va a la izquierda, luego se va a la derecha. Entonces hay que intervenir. Cuando lo intervienen, ven que el conductor pues está con un rostro que al parecer ha ingerido alcohol. Entonces se va a realizar pruebas, ¿no? Para que esta persona esté ebria, esta persona no está ebria. Una primera prueba, son dos pruebas, ¿no? Cuantitativa y cualitativa. Significa, uno es para soplar, ¿correcto? Y el otro es para sacar de la sangre una muestra y ver si efectivamente la con gramos de alcohol en la sangre superior al peso, ¿no? Entonces les pregunto, ¿cuál de las dos pruebas termina realmente con una persona se encuentra ebria? ¿La prueba cuantitativa o la prueba cualitativa? Para que me termina. El hecho de que hay un porcentaje de sangre de una persona pasa por el laboratorio y exista un gramo de sangre superior al límite a lo que normalmente es permitido, ¿correcto? O de soplar ya constituidores, por ejemplo, la sustancia que la persona está ebria. ¿Cuál de los dos sustenta? El de laboratorio, ¿verdad? Claro, la prueba cuantitativa. La prueba cuantitativa, doctores, es la que determina si la persona realmente se encuentra ebria o no. La cuantitativa. Y en cuantitativa, la prueba cuantitativa surge del examen de dosaje etílico, ¿verdad? Hay un examen de el examen de dosaje etílico, decimos o se llega a la conclusión que la persona estaba ebria. Ahora, el Ministerio Público inicia investigación, pero no tiene la prueba cuantitativa. Es decir, no realizó examen de dosaje etílico alguno, pero ya decidió aperturar la investigación. Claro, tiene que haber un certificado de dosaje etílico que acredite lógicamente que la persona se encuentra ebria. Pero yo te pregunto, ¿qué pasa si el representante médico dijo aperturar una investigación, decidió iniciar una investigación, pero no, pero no ha tomado la muestra correspondiente, ¿no? Pero igual el Ministerio Público apertura la investigación contra Pablito, contra Pedrito, contra Joaquín, contra José, por la presunta comisión del delito de conducción en estado de ebriedad, sin que previamente tenga el certificado de endosílico. ¿Eso está bien? ¿Eso estaría bien, doctores, o no? Pregunta, ¿eso estaría bien?
No, ¿verdad? Si eso sucede, ¿qué tendremos que plantear? ¿Qué tendremos que plantear, doctores? ¿Tienen el chat? ¿Ah? ¿Qué tendremos que plantear? Primero un escrito que esclarezca esa situación, ¿verdad? Claro, ¿cierto? Porque no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Imagínate que el Ministerio Público apertura una investigación, pero en la apertura de esa investigación no ha señalado, en el caso del examen de dosaje etílico, pero no tiene el certificado de dosaje etílico. Entonces se le va a plantear una cuestión previa porque antes que tú me inicies una investigación, la presunción del delito, conducción en estado de ebriedad, lo que yo te voy a preguntar es que me señales dónde se encuentra el certificado de el examen de dosaje etílico, ¿correcto? Porque si no se encuentra eso, ¿cómo me aperturas una investigación? No puedo aperturar la investigación. Ya cuando uno determina que la persona tiene los gramos superiores a los límites permitidos y para eso tenemos que saber la tabla de alcoholemia con sus 5 periodos, ¿no? Ustedes saben que la tabla de alcoholemia, un total de 5 periodos. Primer periodo, la persona se encuentra sobria, es decir, se encuentra en sus cabales normales, la persona está sobria. El segundo periodo ya me habla de ebriedad, el tercero, ebriedad absoluta, el cuarto periodo me hace mención, por ejemplo, del estado de inconsciencia y el quinto periodo, el coma etílico, a la cual ninguna persona llega al quinto periodo, porque es coma etílico, ¿no? Entonces, cuando ya se determina entre el segundo o el tercero, que son básicamente los dos que van a acreditar que la persona ha ingerido algún tipo de sustancia psicotrópica también, porque en el caso de conducción en estado de ebriedad también puede ser droga, aparte de lo que es el consumo de alcohol, ¿no? Tanto en el segundo y el tercer periodo. Entonces ahí ingresa, por ejemplo, algo bastante interesante porque lo que determina el certificado, ¿no? Del dosaje etílico es finalmente que la persona se encuentra ebria, pero técnicamente no establece el marco del delito de conducción en estado de ebriedad, porque para ello tendríamos que ver los otros verbos rectores que precisamente exige el tipo penal, que es, por ejemplo, conducir un vehículo. La conducción no es, sola, es llevar un vehículo, ¿no? Maniobrar el vehículo o operar el vehículo. Cualquiera de estos comportamientos de conducir un vehículo, era entonces ya tengo requisito de propiedad que viene precisamente eso, ¿no? Entonces, vamos a la cuestión inicial, yo inicié la investigación. ¿Me voy a entender? Sí, ¿correcto? Pasa a otro delito. Cuenta regulado en el artículo 149 del Código Penal. Acá también se necesita un requisito de procedibilidad previa. Por esa investigación del punto de delito homicidio de la asistencia, ¿no? Saben que el delito de la asistencia familiar nace precisamente vía derecho civil respecto al concepto que se tiene de alimentos. Entonces, se tiene alimentos, todo lo que nos establece un máximo quantum de los alimentos, que es hasta el 70% de los ingresos económicos que uno tiene, el aporte inicial hasta los 18 años, que por supuesto que sí, se puede ampliar hasta los 28 años, siempre cuando se tiene exitosos, entonces va viendo, ¿cierto? De 18 que se tengan hasta 28 años. Entonces, como esa es la regla en las cuestiones de alimentos, se suele plantear en muchas ocasiones por parte de la madre una demanda de pensión de alimentos. Dice, esta es mi demanda de pensión de alimentos, ¿no? Y eso se puede ver en varias vías, en la vía extrajudicial, ¿no? En la conciliación extrajudicial, o también en la vía civil a través de la demanda de pensión de alimentos. Si hay una demanda, y acá ingresa mi pregunta, si existe una demanda de pensión de alimentos, una demanda ya establecida en el marco del pago de lo que va a venir a ser la pensión de alimentos como tal, demanda como tal, ¿ya? Eh, y la persona que es el obligada, hay una solución, fíjense ustedes, ya existe una resolución
en la cual está estableciendo el monto de pago de pensión de alimentos, el monto de pago. Y esta es la resolución, y ahí se está estableciendo el monto de pago de pensión de alimentos. En la resolución, el obligado incumple después de 6 meses el monto pecuniario que señala la resolución. Es decir, de pagar los 500 soles, los 1000 soles, los 1500 soles, los 2000 soles, lo que fuera, pero aquella que se encuentre establecido en la resolución y no va cumpliendo, ¿no? El no cumplimiento de la resolución judicial a la cual se estableció el marco de pago de pensión de alimentos va a generar la posible comisión del delito, doctores, de omisión a la asistencia familiar. ¿Qué opinan? ¿Genera, doctores, el marco de configuración del delito de omisión a la asistencia familiar el hecho de no cumplir con la resolución judicial que establece el monto de pago? ¿O se necesita algo más? Se necesita algo más. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuándo se configura el delito? ¿Cuando se incumple la resolución? ¿O es que previamente tendría que existir un requerimiento de pago? Debe existir previamente un requerimiento de pago, lo que son los famosos devengados. Y los devengados no son otra cosa que el dinero no aportado. Los devengados no son otra cosa que el incumplimiento del monto pecuniario, el monto dinerario que establece la Constitución. Ese incumplimiento, ese incumplimiento denota el marco de posibilidad de configuración de doctores del delito de omisión a la asistencia familiar. Lógicamente hay un requerimiento posterior a lo que señaló la resolución judicial y ese requerimiento que exige el pago de los devengados no son otra cosa que el dinero no aportado. Ese cumplimiento es la que sí va a dar inicio al marco de configuración del delito establecido en el artículo 149 del Código Penal, que lógicamente viene a ser la omisión a la asistencia familiar. Entonces, el fiscal me inicia la investigación sin tener ese requerimiento, le diré un momentito, no puedes iniciar esa investigación si previamente ahí no tienes el requerimiento del pago de los devengados. ¿Me explico? Por eso es que es una exigencia de doctores ahí procesal. Por eso me en el primer concepto, ¿no? De la cuestión previa. La cuestión previa es un método de defensa que se opone a la acción cuando falta el requisito de procedibilidad. Tenemos algo más que podemos establecer. Mire, el artículo 4 del Código Procesal Penal nos empieza dando este concepto que es la cuestión previa y nos dice, por ejemplo, se deduce cuando falta algún elemento o requisito de procedibilidad. ¿No? Algún elemento o algún requisito de procedibilidad. Yo ya les he mencionado dos, en el caso de la conducción en estado de ebriedad y también en el caso, por ejemplo, técnicamente del marco delictivo de omisión a la asistencia familiar. Conducción en estado de ebriedad o omisión a la asistencia familiar. Pero tenemos algunos más. Por ejemplo, el requerimiento de pago en los delitos de libramiento indebido o resolución que resuelve la obligación alimentaria, ¿no? Ahora, hay algo acá, ¿no? El pago en los del libramiento indebido. Se necesita el pago. Se necesita, ¿no? Entonces, ahora, en base entonces a lo que yo les he señalado hasta el momento, porque les voy diciendo que para iniciar ciertas investigaciones necesito, ¿no? Previamente de un requisito de procedibilidad, hablemos, por ejemplo, del lavado de activos. ¿Qué sucede, doctores, en el marco del delito de lavado de activos? ¿Cómo, cuándo hablamos o cuándo conceptualizamos técnicamente la existencia del delito de lavado de activos? A ver, participación de doctores, vamos, vamos. A ver, ¿qué es el lavado de activos, doctores? ¿Quién me dice? Ya sea a través del audio o a través del chat. ¿Qué es el lavado de activos? Lavado de activos. A ver, te adelanto yo una terminología. Al lavado de activos también se lo conoce como blanqueo de capital, ¿verdad? Lavado de activo o blanqueo de capital. El lavado de activos, pues, doctores, es un delito pluriofensivo que busca darle apariencia de legalidad a un dinero mal habido. Y la apariencia de legalidad
en el marco de configuración del delito de lavado de activo, se da, pues, lógicamente, doctores, por varias vías. ¿Y cómo es esto que varias vías? Porque existen las famosas fases en el delito de lavado de activo. La conversión, la transferencia, la intercalación, por ejemplo, ¿no? O la misma tenencia o ocultamiento, luego de transporte y demás. Entonces, pero todas estas, que son fases del delito de lavado de activo, por ejemplo, solamente para comentarles un poco, ¿no? En el caso de la conversión en el delito de lavado, es que el dinero mal habido lo conviertes en una apariencia de legalidad. Por ejemplo, una persona producto de un hecho delictivo podría haber generado un económico de 30.000 soles, podría haber generado un ingreso económico de 30.000 soles, de $150.000. Entonces, la persona con ese dinero va a buscar es la con esa tía, departamentos, casas, comprar celulares último modelo, ¿no? Se pueden comprar ternos de marca, carros último modelo. Entonces, uno podría decir, esto es una persona bastante exitosa, pero mucho cuidado, tú no sabes si realmente es exitoso o está lavando dinero, ¿no? La transferencia ya es totalmente distinto, en la cual a través de una cuenta pues se realizan los depósitos correspondientes como para remitir el dinero. ¿Pero a dónde quiero llegar? De que todo el dinero mal habido ha tenido primigeniamente un origen que se señala como origen ilícito, es decir, proveniente de algún hecho de ingreso económico. Y ustedes sabrán que muchos, muchísimos es los delitos generan ingresos económicos, ¿no? Muchos de los delitos hoy en día, doctor Iván, generan ingreso económico. Por ejemplo, el narcotráfico genera ingreso económico. Ciertos delitos de corrupción de funcionarios, como peculado, como colusión agravada, por ejemplo, generan ingresos económicos, ¿no? Eh, Hablemos ya de otros delitos como minería ilegal, por ejemplo, como trata de personas, como sicariato. Si en algo se caracterizan, doctores, estos delitos, es que estos delitos van a generar ingresos económicos, generan ingresos económicos, doctores, generan billetes, generan moneda, generan dinero. Entonces, es dinero mal habido, que se va a buscar, como decía, la transformación, hasta que es la conversión, o tal vez lo que se hace es la transferencia. Ahora, lo que nos de la nos dice requisito de probabilidad, de procedibilidad. Doctores, pregunta. Si el delito de lavado de activos es necesario conocer el origen precedente, el ilícito del delito, yo te pregunto, ¿un abogado puede plantear una cuestión previa? Muy bien. Yo te pregunto, ¿un abogado podría plantear una cuestión previa en el marco de figura del delito de lavado de activos, sí o no, doctores? Dan, por ejemplo, lo siguiente: requisito de probabilidad, origen ilícito. No se encuentra fiscal señalado el origen ilícito, no señaló el origen ilícito, plantea una cuestión previa porque no se puede investigar lavado de activos. ¿Qué les parece ese planteamiento? ¿Estaría bien o no, doctores, en lavado de activos? Para que se entienda mejor, en el delito de lavado de activos, ¿necesito saber el origen precedente para investigar? Vamos, doctores, ¿se necesita o no se necesita, doctores, saber cuál es el origen ilícito para investigar el activo, para investigar? ¿Se necesita o no? A ver, doctores, vamos, ¿necesitamos o no necesitamos? ¿Necesitamos, doctores, saber el origen ilícito para una investigación de lavado de activo? Origen ilícito, lavado de activo. No, no se necesita, no se necesita. No se necesita, ¿cómo vas a necesitar un origen, saber el origen ilícito para una investigación de la naturaleza del delito de lavado de activos? Necesita un origen ilícito, doctor. No se necesita un origen ilícito suficiente.
con tener un indicio, una sospecha para yo iniciar una investigación. Entonces, si un abogado me plantea, por ejemplo, una cuestión previa, en ese caso en concreto, aparte que esto va a ser declarado obviamente infundada, porque no me puede plantear una cuestión previa en algo que se conoce, ¿no? Lavado de activo no se necesita el origen precedente para su investigación. Y en los parámetros, por supuesto que sí, de la sentencia ya es otra cosa, pero a nivel de una investigación no se necesita, doctores, el origen precedente para la investigación en el caso del lavado de activos. Entonces, es única donde, por ejemplo, no podríamos señalar ello, ¿ya? Entonces, doctor, es un aspecto muy interesante que debemos tener en cuenta, ya que ingresa precisamente dentro de los factores de ilicitud que se puede establecer o que se pueda señalar, ¿ya? Muy bien. Siguiente, vamos acá. Entonces, vamos teniendo esos aspectos bastante interesantes que debemos analizar, ¿correcto? Muy bien. Siguiente, siguiente. Vamos a ver acá. Miren, y que les digo nuevamente que son factores bastante interesantes que hay que señalar, ¿ok? Vamos acá, doctores, vamos. ¿Qué más podemos establecer? Bueno, podemos establecer dentro de la cuestión previa que va dirigido básicamente contra la acción penal al adverse inobservado un requisito necesario previsto taxativamente en la ley para iniciar debidamente el proceso penal. Ya, reitero, dirigido contra la acción, muy bien, penal al haberse inobservado un requisito necesario. Pero para eso yo tengo que conocer a plenitud, por supuesto que sí, el tipo penal también, porque si yo no conozco a plenitud del tipo penal, voy a tener pues una serie de problemas que se podrían advertir o que se podrían lógicamente suscitar, ¿no? O sea, eso finalmente es una posibilidad. Entonces teníamos por, eh, que requerimiento de venganza. ¿Qué más? El caso, por ejemplo, del de conducción en estado de ebriedad, obviamente necesitas el examen de dosaje etílico, ¿no? Examen de dosaje etílico. Entonces, tienes dos, ¿cierto? Tienes dos, propiamente. Y luego, por ejemplo, en el caso del lavado de activo, hemos señalado que no se necesita saber cuál es, lógicamente, doctores, el origen precedente para desarrollar, por ejemplo, en ese caso en concreto, una labor de investigación, ¿no? Entonces, vamos en ese sentido, pues, teniendo en cuenta cuándo sí es merecedora del desarrollo de una labor de investigación y cuándo no es merecedora de una labor de investigación. Entonces, la cuestión me decide continuar. Exactamente, yo señalar la cuestión de, porque de investigación, tal vez yo pueda creer que en los actos de investigación que va a desarrollar, posiblemente, aunque no debería ser, ¿no? Pero tal vez yo entiendo, el representante del Ministerio Público, como decir, por ejemplo, iniciar una investigación, va a pedir la documentación primigenia que le corresponde, ¿no? Entonces solicita cierta documentación y dice, bueno, me falta lo aquello, me falta lo otro, entonces va existiendo una pretensión por parte del representante del Ministerio Público. Como tal vez a nivel de ese estadio de las diligencias preliminares, sencillamente no presentó absolutamente nada, entonces lo que va a venir acá es qué sucede. Muy bien. Cuando existe una formalización de investigación preparatoria, ahí las cosas cambian, ¿no? Porque una formalización de investigación preparatoria se tiene que tener los famosos indicios reveladores de la presunta comisión de un hecho criminal o un hecho delictivo. No es el indicio o duda razonable
que, por ejemplo, se necesita para iniciar una investigación. No, no estoy hablando de ello. Estoy hablando que para que se desarrolle, por ejemplo, una formalización de investigación preparatoria, lo que necesito técnicamente es indicios reveladores de la presunta comisión del hecho criminal. Entonces, el saltito inicial para la formalización de investigación preparatoria y el fiscal lo formalizó sin haberse cumplido el requisito de posibilidad, es un momento oportuno para plantear precisamente la cuestión previa. ¿Ya? Requisito de posibilidad para plantear la cuestión previa. Por eso me dice, procede cuando el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria, omitiendo un requisito de posibilidad explícitamente previsto en la ley. Si el órgano jurisdiccional la declara fundada, se anula, pues, lógicamente, todo lo actuado hasta ese momento, ¿no? La investigación preparatoria podrá reiniciarse luego de que ese requisito de posibilidad haya sido satisfecho, ¿ya? Muy bien. Esto es la cuestión previa. Declaración como promovida. No cabe otra opción que anular lo actuado con posterioridad a ella. Por ejemplo, a veces dice, ¿y cuándo el proceso? A veces muchas personas dicen, bueno, hay que hacer todo en la vía de lo legal. Ya lo dicen, pero ¿a qué te refieres? Que queremos hacer en base al principio de legalidad, cumplir lo que la norma exige y todo lo que desarrollo, todo lo que hace, que ser en base precisamente al cumplimiento implícito de lo que señala la norma. Eso es lo que hace referencia el principio de legalidad. Y el principio de legalidad establece que, por ejemplo, ninguna persona, nadie podría ser procesada ni sentenciada, o bueno, procesada sí, ¿no? Pero no tenía por qué ser sentenciada si al momento de la comisión de un delito su comportamiento, por ejemplo, no se encuentra establecido dentro de un determinado tipo penal, ¿no? Entonces, todo tiene que darse al marco precisamente de ese principio de legalidad. Si vamos a tener que firmar alguna acta, entonces el fiscal tiene que firmar. Si acaban de detener a un individuo, ¿ya? A esta persona que lo van a detener, entonces todo lo que van a firmar son los que finalmente deben estar presentes. ¿Usted estuvo en el lugar? Sí, entonces usted tiene que firmar. ¿Quién más ha participado? El fiscal adjunto, el asistente de función fiscal, el asistente administrativo, el abogado tal, el abogado de la Procuraduría. Entonces participan varias personas, ¿correcto? Todas estas personas que han participado tienen que haber dejado su rúbrica, su firma, todos sin excepción. Por ejemplo, el efectivo policial encargado de la detención no realizó su firma, el fiscal no firmó, esa acta tiene que ser un acta declarada. ¿Cómo se tiene que declarar esa acta, doctores? ¿Nula? ¿Sí o no? Por supuesto, esa acta tiene que ser declarada un acta nula. ¿Y por qué va a ser un acta nula, doctores? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser un acta nula? Porque no está cumpliendo lo que establece el principio de legalidad, en la cual señala que la rúbrica que se tiene que encontrar en dicha documentación tiene que ser de todos los que han participado. Entonces, como no hay rúbrica de alguna persona que no han participado, entonces, lógicamente, doctores, eso va a devenir en una nulidad. Es nulo, entonces lo que hasta ese momento se ha ido desarrollando será nulo, ¿ya? Ese es el carácter anulatorio. Eso hay que tener en cuenta, por favor. Entonces lo mismo va a suceder acá. El representante del Ministerio Público tal vez inicia una investigación teniendo una duda o sospecha. Entonces el fiscal le llega una, y es más, depende, ¿no? Porque si me dicen, mira, señor fiscal, lo estamos trayendo a la persona tal que hemos realizado una prueba cualitativa, la cuantitativa recién va a salir el resultado, así que hemos desarrollado una prueba cualitativa y existen grandes probabilidades, lógicamente, de que esta persona habría estado ebria al momento de conducir un vehículo. Entonces el fiscal dice, ya, sí, es verdad, me va generando ciertas dudas o indicios de la presunta comisión de ese delito común, entonces aperturo la investigación. Pero, ya ingresa el famoso pero si ya se entiende que si tú aperturaste la investigación, en el desarrollo de la labor de investigación, usted está recabando los diferentes actos de investigación, ¿no? Entonces, de esos actos de investigación que usted está recabando, por supuesto que sí, un acto de investigación que necesariamente es haber ordenado la realización de la prueba cualitativa.
¿no? O de la prueba cuantitativa, es decir, el examen de dosaje etílico, para que se determine si realmente esta persona que estaba conduciendo el vehículo estaba con ingesta de alcohol en la sangre. Se necesita de carácter obligatorio que se haya desarrollado ese acto de investigación, se haya desarrollado ese acto de investigación. Entonces, si el fiscal, a pesar de ello, formaliza la investigación preparatoria sin haber pedido o exigido que le remitan el certificado del examen de dosaje etílico, nulo. Planteas cuestión previa, ¿cierto? Siguiente característica del efecto me dice es de carácter extensivo. Comprende a todos los que resultan procesados por el mismo delito donde aparece acreditado el no cumplimiento de la condición de procedibilidad. ¿Ya? Pero ¿cuál es el presupuesto de la cuestión previa? Primero, que la ley penal o extrapenal prevé el cumplimiento de un requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal. Y eso a veces está sometido no a la lectura literal que establece, por ejemplo, el tipo penal, no necesariamente a la lectura literal, sino a un plano interpretativo de la misma, ¿no? A nivel del contexto, lógicamente, de interpretación. Porque en qué parte del marco de configuración de omisión a la asistencia familiar, y yo le pregunto a ustedes, lógicamente estoy seguro que han revisado el artículo 149 del Código Penal, y ahí mi pregunta directa, ¿quién me puede decir en qué parte del artículo 149 del Código Penal establece la terminología de vengados? ¿En alguna parte del artículo 149 establece la terminología de vengados? Pregunta, doctores, ¿quién me dice? ¿Encontramos o no el término de vengados? ¿Mm? No lo encontramos, pues, no encontramos el término de vengados. Por eso es que está sujeto a un plano interpretativo, ¿ya? Por eso es que está sujeto a un tema de interpretación. Cuando hacemos esa interpretación jurídica, por supuesto que sí decimos que para la configuración del delito de omisión a la asistencia familiar no es que está haciendo referencia a la resolución judicial, sino que lo que está haciendo referencia es al requerimiento del pago no aportado, lo que en buen cristiano se señala el requerimiento de pago de los famosos devengados, ¿ya? Ese es el pago no aportado, los famosos devengados, los famosos devengados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Claro, vamos teniendo en cuenta ahí entonces, doctores, los famosos devengados, ¿sí? Y eso hacemos en el plano interpretativo de lo que precisamente la norma señala. Siguiente, la cuestión prejudicial ya tiene, doctores, otra terminología, ¿ya? Pero ojo, estoy hablando de la cuestión prejudicial. ¿Qué es lo que sucede en la cuestión prejudicial? Vamos a ver que en el caso en concreto, es decir, con lo que les estoy señalando, estimados participantes, y esta es una regla bastante interesante que en todo caso también debemos tener en cuenta, vamos a advertir algo bastante interesante, ¿ya? Y sí, como les digo, ¿no? Son parámetros y demás cuestiones que siempre también hay que señalar y que nos van a ayudar, desde luego que sí, doctores, a nosotros muchísimo, ¿ya? Y que resultan también, eso es importante señalar, ¿no? Y nos van a ayudar, pues, obviamente, en los márgenes de planos interpretativos o demás cuestiones que debemos tener presente o debemos señalar. ¿Qué es la cuestión prejudicial? ¿Ya? Cuando establecemos, fíjense ustedes, la cuestión prejudicial, nos establece también, doctores, ciertos requisitos que siempre debemos tener en cuenta. Pero eso sí, en los parámetros que yo les establezco en todo caso de las cuestiones como tal, ¿no? Que en este caso viene a ser pues la cuestión prejudicial.
¿Qué sostiene entonces, doctores, en ese caso en concreto, la cuestión prejudicial? Bueno, cuando hacemos mención de este parámetro, de la cuestión prejudicial, nos va a establecer algunos parámetros bastante importantes o interesantes, que desde luego que sí, debemos también, doctores, señalar o debemos, en este caso, también mencionar, ¿no? Sobre todo en estos parámetros, pues, que estamos estableciendo en esta ocasión y que, bueno, resultan siendo, sin lugar a dudas, también bastante interesantes que debemos tener en cuenta, ¿ya? Pero, ¿qué se entiende? O sea, ¿qué entendemos en esos parámetros que yo les hago mención? Pues vamos a ver lo siguiente. Miren, vamos acá. La cuestión previa, bueno, primero es un parámetro de la cuestión previa, pero acá me dice, la cuestión previa, o acá ya, mejor dicho, la cuestión prejudicial, es aquel medio de defensa técnica que procede cuando se decide continuar con la investigación preparatoria omitiendo un requisito de procedibilidad explícitamente previsto en la ley. Artículo 4.1 del Código Procesal Penal. Villagrán y Hurtado lo define como el obstáculo o medio defensivo del que hace uso del imputado cuando el fiscal decide continuar, por ejemplo, en este caso, con la investigación preparatoria, ¿no? Entonces, sin haberse expedido la acción penal, por falta de algún elemento o requisito de procedibilidad previsto, en casos especiales, en el Código Penal, o también nos habla, pues, en el caso de lo que va a venir a ser las leyes especiales, ¿ya? ¿Cuál es la procedencia de este medio técnico de defensa? Bueno, partamos en la procedencia de este medio técnico de defensa. ¿Qué nos señala? Nos dice lo siguiente, ojo, y acá vamos viendo pues algunos parámetros que finalmente nos va estableciendo. En delitos sometidos al ejercicio privado de la acción penal, pues la denuncia del agraviado constituye un requisito para el Ministerio Público, puede promover la acción penal, tal es el caso de lesiones culposas, leves, competencia desleal y delito contra el sistema crediticio. En este, como último, lo puedo promover Indecopi, ¿no? En el caso del sistema crediticio. Ahora, cuando hablamos lógicamente de lo que podría ser, en este caso, el delito de lesiones culposas, estas podrían advertirse o verse, por ejemplo, en un ámbito distinto a lo que precisamente viene a ser el ámbito del derecho penal, ¿no? Esto podrían verlo a través de otras vías, como en el caso, por ejemplo, de lo que posiblemente venga a ser una conciliación. Entonces, ¿qué vamos ahí? Vamos viendo, lógicamente, doctores, ya otro parámetro de análisis de estas cuestiones que, bueno, sin lugar a dudas, vamos señalando, ¿no? Y que tienen sus propios, no solamente límites, también tienen sus propios marcos interpretativos que, sin lugar a dudas, también debemos, pues, tener presente, ¿ya? Bueno. Antes de continuar aquí hablándonos un poco de la cuestión prejudicial y habiendo avanzado una hora, muy bien, vamos a ver, eh, vamos a ver, ajá, vamos a ver, acá nos dice, ¿no? Los delitos AFE o de conducción de estado de ebriedad no exigen el cumplimiento de requisitos de proximidad para que te da la acción penal, por lo que si se omite cumplir algún elemento del tipo, se puede promover una excepción. Puede ser también en las cuestiones y que vamos a ver luego los factores de excepción y procedencia de acción, ¿ya? Pero a nivel de una formalización de investigación preparatoria, lo que pasa es que en la excepción de procedencia de acción, también se suele ver a través del cumplimiento o no de una serie pues de elementos que debe tener el tipo penal, ¿no? Ahí ya se va viendo las cuestiones cumplen o no cumplen, las cuestiones de elementos que éstas puedan tener. ¿Mm? Y eso ya se va hablando de la cuestión de las tipologías del delito también. A ver, un momentito acá, vamos a ver. Ujú. Acá vamos a ver,
algunas cuestiones de las excepciones del artículo 6 del Código Procesal Penal, cuando nos dice, por ejemplo, vamos con el tópico de las excepciones, ¿no? En general, las excepciones como medios de defensa del imputado tienen por fin exponer la improcedencia de la acción penal y terminar con la pretensión punitiva del Estado. En nuestro ordenamiento, la excepción es un derecho que se contraviene a la acción penal, por la cual se evocan razones de exigencia de la acción, ¿no? Lo cual, por ejemplo, le impiden la modificación o regulación de su trámite, ¿no? Nuestro ordenamiento procesal prevé 5 excepciones, las mismas que se encuentran establecidas, por ejemplo, en el artículo 5 del Código, bueno, en este caso, procesal penal, ¿no? Las cuestiones del Código de Procedimientos Penales, ¿no? Y una de ellas es cuando nos habla precisamente de la excepción de improcedencia de acción, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, antes de pasar al marco de las cuestiones de tutela, que en el caso técnicamente de la excepción de improcedencia de acción como tal, vamos a ver, pues, el cumplimiento, ¿no?, de ciertas exigencias para poder iniciar eh, la formalización de investigación preparatoria o para el caso, por ejemplo, de una acusación, cuando plantean una excepción de improcedencia de acción. Pero la pregunta es, ¿y cuándo tú deduces una cuestión de una excepción de improcedencia de acción? La improcedencia de acción va regularizado en el análisis de la parte especial de determinados tipos penales, ¿no? Por eso es que uno de los factores que uno establece como regla de la excepción de improcedencia de acción es cuando no se va cumpliendo un elemento del tipo penal. Entonces, va a depender mucho del marco delictivo que uno puede tener en cuenta. Por ejemplo, se me ocurre en el caso de los delitos contra la administración pública, podemos comentar el delito de colusión. Eh, ya, ¿qué tiene colusión, no? Colusión al marco de establecer, pues, naturalmente, la existencia de una concertación entre los intraneos y los extraneos con el objetivo de defraudar al Estado. También vamos a encontrar que en este marco delictivo lo que se exige es que el sujeto cualificado, llámese funcionario o llámese, por ejemplo, servidor, ¿no? Hablamos del funcionario servidor, eh, tiene que tener participación en el proceso de contratación o proceso de adquisición de bienes, obras, servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado. La exigencia es que tiene que existir una participación. Luego, la norma me establece que dicha participación podría darse de una forma directa o de una manera indirecta, pero sea directa o indirecta, participación al fin y al cabo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si a nivel, digamos, de una formalización de investigación preparatoria, el representante del Ministerio Público eh, no obtiene alguna documentación, no ha solicitado ni siquiera tal vez el expediente o proceso de licitación, ¿no? O no ha señalado la participación de los funcionarios, entonces no se está cumpliendo uno de los elementos iniciales del delito regulado en el artículo 384 del Código Penal, que es la que precisamente plantea que el funcionario o servidor debe participar en el proceso de licitación o contratación. Entonces, si no hay participación, no, por más que existió conversaciones de por medio entre los intraneos y los extraneos, no existirá, por ejemplo, concertación y o técnicamente el término concertación, es decir, no existirá colusión. ¿Y por qué no existirá colusión? Porque necesariamente para atribuirte este delito, el funcionario servidor tiene que haber participado ya sea de manera directa o indirecta,
en los procesos de contratación o adquisición, ¿no? O sea, tiene que haber tenido una participación obligatoria en los procesos de contratación o adquisición de lo que son bienes, obras, servicios, concesiones, a cualquier tipo de operación a cargo del Estado, ¿no? Y lo mismo podría suceder con una mayor exigencia cuando el representante del Ministerio Público, por ejemplo, formuló una acusación. ¿No? Hay una acusación. Entonces uno dice, pero si bien es cierto, la regla procesal establece que una excepción de improcedencia de acción también se puede plantear a nivel de una acusación, entonces ahí el gran dilema está, ¿y no es acaso que la solicitud del sobreseimiento a la acusación fiscal debería ser el más idóneo y por un aspecto de subsunción debería precisamente estar dentro ya del requerimiento del sobreseimiento esta pretensión? De ahí es donde tiene su propio análisis particular, ¿no? Y eso lo mismo sucede con las cuestiones previas. Entonces uno diría, pero va de la mano, no. Lo que pasa es que siempre las excepciones de procedencia de acción tienen una naturaleza de los elementos del tipo penal. Por eso es que hay muchas personas que plantean excepciones de procedencia de acción y terminan siendo infundadas, ¿no? ¿Por qué? Porque, por supuesto que sí, no era un tema de análisis de los elementos del tipo penal. Entonces, cuando uno, en cambio, ya a nivel de juicio oral, solicita un sobreseimiento, el sobreseimiento pues tiene varias causales que no necesariamente tienen el análisis del elemento del tipo penal, ¿no? O sea, técnicamente tienen otras causales más que podemos encontrar, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver. Bueno, ahora vamos a establecer lo siguiente. Vamos a establecer aquí algo bastante interesante. Dejo de compartir estas PPTs para señalarles estas otras diapositivas más. A ver, vamos a poner acá. Vamos a ver cómo la tenemos acá. Ya, la tenemos así. La tutela de derecho no es propiamente una técnica de defensa, tiene de hecho su propia autonomía, ¿no? Establecida en el numeral 4 del artículo 71 del Código Procesal Penal, donde establece fundamentalmente lo siguiente. Primero, a nivel de un marco de conceptualización, ¿no? Pero aquí vamos a ver que la tutela de derecho es una vía jurisdiccional, por la cual la persona imputada en la comisión de un delito puede acudir cuando considere dos cosas: durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria, por ejemplo, no se da cumplimiento a ciertas disposiciones, o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidos o de requerimientos ilegales. Puede acudir en vía de tutela al juez de garantías a fin de que éste tutele, protege, subsane o dicte medidas de corrección pertinentes, protegiendo así mejor los derechos del imputado, ¿no? Entonces, vamos a, en ese sentido, establecer pues el siguiente marco a continuación. Miren, entonces me dice ese aspecto interesante, ¿no? Que nos señala, nos indica en este marco de esta situación. Entonces, vamos a ver ciertos conceptos también sobre la tutela de derecho, como podría establecer Somoscurcio Quiñones. ¿Y qué dice Somoscurcio Quiñones? Señala que la tutela de derecho es un instrumento idóneo
para salvaguardar el principio de legalidad, ¿no? Instrumento idóneo para salvaguardar el principio de legalidad, la garantía del imputado y a su vez mitiga la desigualdad entre perseguidor y perseguido. Ya, hace un momento decíamos que el Ministerio Público tiene disposición de requerimientos básicamente, ¿no? ¿Por qué no señala a los proveídos? Porque son de mero trámite, pero a través de requerimientos puede irse a través de las medidas de coerción personal, ¿no? De las medidas de coerción personal y a través de lo que son, por ejemplo, las disposiciones son finalmente las órdenes que el fiscal dispone, ¿no? Dependiendo de cada circunstancia o dependiendo de cada caso, para el marco de toma también de decisiones propias. Entonces, Somocurcio Quiñones señala que la tutela de derechos es un instrumento idóneo para salvaguardar el principio de legalidad, las garantías del imputado y a su vez mitigar aquellas desigualdades que suele haber, por supuesto que sí, entre perseguidor y perseguido. Hay desigualdades entre ellos, sí, y se puede ver, ¿no? Esta institución procesal se constituye uno de los principales retos para la defensa técnica activa, así como la investigación preparatoria, es el principal reto, nos dice el fiscal. Tal vez porque es el tema de la decisión, pero más que decisión, la investigación preparatoria, yo creo que el más grande reto es lo que se desarrolla finalmente a nivel de diligencias preliminares, ¿no? Que es el éxito para contar con ciertos elementos a efecto de tal vez evidenciar la posibilidad de una acusación. Entonces, ¿dónde ha diseñado su estrategia persecutoria? Y para el juez penal es el juicio oral. Bueno, por lo menos en el marco de interpretación, ¿no? O conceptualización de Somocurcio Quiñones. Abba Florian, cuando le preguntan sobre la tutela de derecho, señala que la tutela de derecho es una institución procesal consagrada de manera expresa en el Código Procesal Penal que permite que dentro del mismo proceso penal se controle judicialmente la constitucionalidad de los actos de investigación practicados por el Ministerio Público, ¿no? Y en algunos casos, bueno, hoy en día ya con una exigencia de la conducción operativa de la PNP, ¿no? Sin necesidad de recurrir a un juez constitucional, con lo que se dota el proceso penal de un carácter garantista, respecto al cual hay un factor siempre vigilante de su constitucionalidad, ¿no? Que es precisamente, doctores, el juez de garantía, ¿ya? Entonces, para ello, hay una serie de derechos, obviamente, que se tiene que tener en cuenta y que están dentro del marco pues, de nuestro proceso, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Miren, la tutela de derechos es una facultad, ya así nos dice, tutela de derechos es una facultad exclusiva del imputado. Facultad exclusiva del imputado, quien puede por sí mismo o a través de un abogado defensor hacer valer los derechos que en la Constitución política y en la ley le conceden, recurriendo al juez de la investigación preparatoria, a fin de que subsane la omisión o dicte la medida correctiva o de protección frente a una actuación o omisión, ¿no? De ciertos derechos. Entonces, para entender y profundizar, por supuesto que sí, en la tutela de derechos, eh, tenemos que remontarnos al artículo 71 del Código Procesal Penal, porque es precisamente este articulado, es decir, el artículo 71 del Código Procesal Penal, la que va a hacer mención a la tutela de derechos, ¿no? Dice, el imputado puede hacer valer por sí mismo, me dice, ¿no? El imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución o las leyes le conceden desde el inicio de la primera diligencia de investigación hasta la culminación del proceso. Esto me invita a hacerles una pregunta. La pregunta es la siguiente. Vamos. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a suceder? Y esto va como pregunta, doctores, pero primero vamos a ver si están presentes. ¿Ah? A ver, todos los que están presentes en la clase, en la cajetilla de comentarios me dicen presente, doctores. A ver, todos los que están presentes, ¿ah? No sé si en el diplomado están pasando lista, pero en todo caso, en esta sesión de clase, todos los que están presentes ahí en el chat
señalen, ¿no? Precisamente si se encuentran pues presentes en esta sesión de clase. ¿Sí? A ver, tengo a Zaire, ok, a Yelis, a Jesús, ahí en el chat, ¿no? En el chat ya estamos llegando a la hora y media de sesión de clase, así que quiero ver si realmente están presentes en la sesión de clase, bueno. A ver. O sea, yo sé que la virtualidad es bonito, pero más bonito también es cuando está la participación del alumnado, ¿ya? Bien. Ok. Bueno, me han dicho Paola, Rosa, Mónica, Raquel también, ¿ya? Bueno, doctores. Igual aprovecho, acá les estoy dejando acá este número de WhatsApp, ¿no? Mi número de WhatsApp, en el caso desean este material, el material de tutela, ¿ya? Y aparte de la medida de coerción, también ahí les estoy dejando el número de WhatsApp, ustedes pueden escribir el día de hoy, ¿no? Y decir, profesor, mis materiales, ¿no? En el caso de lo que es precisamente los medios técnicos de defensa, la tutela de derecho y por ahí unas medidas de coerción. Les estoy dejando el número de WhatsApp, ustedes escriben, ¿no? Que es el 997 588013. Escriben al número y pueden solicitar sus materiales. Vamos a ver acá entonces. Hay una pregunta que yo les voy a formular. Es si una persona que es abogada, porque finalmente nadie está libre, ¿no? O, digamos, de por ahí ser sometidos, por ejemplo, a un proceso de investigación. O sea, cualquiera de nosotros en algún momento podría ser, pues, digamos, investigado, ¿no? Digo, existe esa posibilidad de que podamos ser investigados como abogados. Y hablo de los abogados en las diferentes ramas del derecho. Entonces, ¿qué podría suceder si un abogado es investigado? Siendo concreto, un abogado, doctores, les voy a preguntar, ¿un abogado podría asumir su propia defensa? Ahí me van respondiendo, doctores, por ejemplo, en el chat. ¿Un abogado podría asumir su propia defensa? Mm, ya, muchos me dicen, sí, un abogado sí podría asumir su autodefensa. ¿Seguros? Ya. ¿Y qué pasaría si es un abogado, este, que, por ejemplo, ¿no? Digamos que estamos viendo un caso administrativo. Entonces, estamos viendo un caso administrativo, el abogado trabaja en Indecopi, por ejemplo, ¿no? Ya tiene años trabajando en Indecopi, al parecer buen abogado en su rama, ¿no? Derecho administrativo y demás, por ejemplo, pero de derecho penal sabe, bueno, lo que tal vez aprendió en pregrado. Y cuando lo convocas como investigado, de esta persona dice, bueno, yo estoy trabajando casi toda la vida, ¿no? Y yo voy a asumir mi autodefensa. Yo me voy a defender, ¿no? Entonces, la pregunta es ahí, eh, ¿se puede aceptar una autodefensa de una persona investigada? ¿La autodefensa de una persona que no domina tal vez el derecho penal? ¿O necesariamente
o necesariamente, doctores, ¿no? Tendría que ser una persona, pues, que conozca el derecho penal. ¿Qué pasa si una persona no especialista en derecho penal asume su defensa? ¿No es acaso que existen probabilidades de que lo dejemos en indefensión? Sí, ¿verdad? Claro, existen grandes probabilidades de que esta persona lo terminemos dejando en indefensión. La persona esté en indefensión. ¿Y por qué en indefensión? Porque necesariamente debe ser un abogado, pero que conozca, ¿no? Un abogado que realmente domine, un abogado que sepa. Es decir, tiene que ser un abogado que domine la materia, que domine la rama. Tiene que ser un abogado que conozca, porque por más que tal vez estudió derecho, pero es muy bueno porque es un abogado tributarista, es un abogado muy bueno en el derecho administrativo. O sea, que no quepa duda, ¿no? De lo bueno que es en sus ramas correspondientes, pero no en derecho penal. Si uno permitiera, ¿no? Que en derecho penal esta persona asuma su propia defensa, lo dejaríamos sin indefensión, porque si luego le empezamos a desarrollar una labor de investigación y él no conoce ciertas reglas procedimentales, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto que sí no se permite. Pero ¿qué pasaría si esta persona sí pues es un especialista en derecho penal? Domina, conoce el derecho penal, sabe el derecho penal, domina sobre esta materia, entonces dice, yo como domino el derecho penal, yo voy a asumir mi propio caso porque qué mejor que defenderse que uno mismo, ¿no? Uno dice, yo mismo me defiendo, yo mismo veo mi caso, entonces no se le puede negar porque él conoce, pero también la regla es que en algún momento me va a necesitar de un abogado. Obligatoriamente en algún momento va a necesitar de un profesional en el ámbito jurídico, va a necesitar de un abogado. De todas maneras, ¿no? Entonces, el asumir su propia autodefensa no va a enmarcar más allá de la investigación preparatoria, porque en etapa intermedia, si no siendo un abogado, se le va a imponer un defensor público, y ni qué decir en juicio. Tal vez en el caso de aquella audiencia de prisión preventiva, ahí sí no puede asumir su autodefensa. Ahora, eh, yo sé que todos acá lo que nos encontramos somos abogados, pero lo cierto también es que el artículo 71 del Código Procesal Penal no limita a que el mismo investigado por sí solo pueda hacer, por ejemplo, lectura de la carpeta fiscal, ¿no? Entonces él dice, mira, yo quiero ir a tal lugar, etcétera. Yo mismo quiero hacer lectura de la carpeta fiscal. Entonces, por ejemplo, tampoco podría haber un límite. Y se le podría decir, no, usted no haga lectura de la carpeta fiscal está dedicado con exclusividad para plano megado. No, tampoco. No, no, no es así. Entonces, si usted quiere hacer lectura de la carpeta fiscal, está en todo su derecho a la lectura de la carpeta fiscal como persona investigada, ¿no? Puede ser lectura, ¿ya? Para leer la carpeta, y incluso aparte de leer la carpeta, incluso para conferenciar o conversar con el propio fiscal, también, ¿de acuerdo? Muy bien. Siguiente. El segundo párrafo del artículo 71 del Código Procesal Penal lo que hace es hacer un llamado a quienes son jueces, ¿no? Fiscales y luego los efectivos policiales. ¿Y para qué hace un llamado al juez, al policía o al fiscal? El que les hace un llamado porque estos deben hacer saber al imputado de manera inmediata y aparte de inmediata, de forma comprensible, por eso me dice de manera inmediata y comprensible, que tiene, pues, doctores, una serie de derechos. Dentro de la serie de derechos me dice primero, conocer cuáles son los cargos formulados en su contra, ¿ya? Y ese es un punto número uno. Conocer los cargos formulados en su contra. Y en caso de detención, que se le exprese la causa o motivo de la detención, ¿no? Ahora,
Esto se aplica en situaciones de flagrancia en cualquier marco situacional. Saben que el término flagrancia, muy bien, el término flagrancia proviene de flagrare y flagrare significa arder o quemar. Eso, por ejemplo, yo siempre lo he señalado. Uno me dice, a ver, ¿qué es flagrancia? Flagrancia proviene del término flagrare y flagrare significa pues arder o quemar. Por eso es que cuando alguien habla, lo han atrapado en una situación de flagrante delito, la adjetivo coloquial. Lo que en realidad el término adecuado es que lo atrapa en una situación flagrare, y flagrare significa es arder o quemar, entonces lo detienen de forma ostentosa, escandalosa, cuando la persona está cometiendo el hecho delictivo, el hecho criminal. Eso es la flagrancia stricto sensu, que algunos también suelen sostenerlo. Establece que los efectivos policiales pueden detener sin la existencia de mandato judicial, pero a quien propiamente lo han sorprendido en una situación de flagrante delito. Es decir, como estaba señalando, lo acaban de sorprender con las manos en la masa cuando lo estoy viendo y él sabe lo que está haciendo y no tengo por qué explicarle, se te detiene por tal. Pero fíjense que por más que sea una situación de esa magnitud, que es una flagrante, stricto sensu propiamente dicho, se le tiene que explicar. Usted, señor, se le detiene por esto, usted, señor, se le detiene por lo aquello, usted, señor, se le detiene por lo ello, o sea, se le tiene que explicar, a pesar, a pesar que lo están viendo, ¿no? Y si hay una situación de detención judicial, entonces se le tiene que entregar la orden de detención girada en su contra, sin perjuicio, por supuesto que sí, o sea, sin perjuicio alguno, de decirle pues por qué se le está deteniendo, la razón de su detención, o sea, sin perjuicio de la entrega de la detención. ¿No? Le tengo que explicar. ¿Ya? Entonces, el primero, y eso es en el segundo párrafo, me señala, ¿no? Y esto incluso se extiende más porque, ¿qué podemos hacer? Yo te ingresa como pregunta. Un representante del Ministerio Público, a ver, se me ocurre, está investigando un caso de lavado de activos. Investigación, la presunta comisión del delito de lavado de activos, que ya hemos señalado, que guarda apariencia de legalidad a dinero mal habido. Apariencia de legalidad a un dinero que se ha obtenido de mala manera, pero quieres igual de la apariencia de dinero mal habido, ¿correcto? Bueno, la apertura de la investigación da una descripción y sobre tu defendido, para que usted esté defendiendo, no ha señalado absolutamente nada. No ha señalado cuál es el grado de participación que tiene tu patrocinado. No lo ha mencionado. No dijo absolutamente nada.
¿ya? No señaló ni esto ni otro, o sea, preguntó, ¿qué podrías hacer? A ver, ¿qué hacer si el representante del Ministerio Público aperturó una investigación y en la descripción de los hechos por la supuesta investigación de lavado de activo no ha señalado sobre tu defendido cuál ha sido su participación? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué se tendría que hacer? ¿Nos vamos directo a una vía de tutela de derecho? ¿Nos vamos al juez de investigación preparatoria, en ese caso en concreto, vía tutela de derecho? ¿O qué es lo que primigeniamente debemos hacer? A ver, para quienes no han entendido, les formulo nuevamente la pregunta, para que se pueda entender mejor. Lo que les estoy señalando es que el fiscal aperturó una investigación por la presunta comisión del lavado de activos, empieza a explicar los hechos y solamente nombra a tu defendido. Lo nombra nada más, solamente lo señala, ¿no? Pero no señala cuál ha sido su conducta, revisó la conducta que hay que reprimir, la conducta norma, no señala, pero cuando dice se dispone la investigación preliminar. Pues la pregunta es si a la narración de los hechos sobre tu defendido no se ha señalado absolutamente nada, usted como defensa, ¿qué tendría que plantear? La defensa, ¿qué tendría que plantear, doctores? La defensa tendría que plantear, ¿qué plantea? La defensa plantea, la defensa tiene que plantear, ¿qué plantea, doctores? Un escrito, todavía no plantea nada, pero sí tiene que formular un escrito diciéndole, señor fiscal, señale cuál ha sido la participación que ha tenido mi defendido, porque hasta ahorita prácticamente no ha señalado absolutamente nada y yo quiero saber realmente la participación que ha tenido mi patrocinado. Quiero saber la participación que ha defendido. Quiero saber qué es lo que finalmente le está atribuyendo, ¿no? Entonces presentas un escrito. Si a ese escrito de un presidente, el representante del Ministerio Público prácticamente lo vistea y no dice nada, entonces sí, recién en la vía de irnos a un tópico, o mejor dicho, de irnos vía tutela de derecho, ¿ya? Entonces, los cargos formulados en su contra no solamente van a ser lo que aquello que verbalmente se le señala, sino que aquello que va a ser plasmado a través, por ejemplo, de un documento donde, por supuesto que sí, se va a tener que señalar, ¿no? Su grado de participación, que realizó, que es lo que está haciendo, pero ya a nivel documental, ¿no? Luego me dice designar a la persona o institución a la que debe comunicar su detención y que dicha comunicación se haga de forma inmediata. En el típico caso, doctores, de los efectivos policiales. Entonces, el efectivo policial detiene, hoy en día tiene una prerrogativa, por supuesto que sí, porque se le va dotando de lo que viene a ser la investigación, pero una investigación a nivel, mm, nos señala, ¿no? Una investigación operativa. Uno erróneamente podría creer, como yo tengo la investigación operativa, entonces prácticamente yo también tomo muchas de las decisiones, que esto, que lo aquello, y señor, un momentito, no es del todo así. Porque no es que usted va a tomar esta decisión, lo otro, y tomo luego la otra decisión, no. Hay ciertos límites. Y precisamente a esos límites que estamos estableciendo, o esos límites que se va señalando, se pone pues algunas precisiones que siempre se debe tener en cuenta, ¿no? Y estos factores de precisiones están en el hecho de que se tiene que comunicar inmediatamente al representante del Ministerio Público estos sucesos o acontecimientos. Hay que precisarle así, pero estas se tienen que comunicar inmediatamente al representante del Ministerio Público, ¿no? Para que se tomen las acciones rápidas. ¿Cuándo acudir en vía de tutela de derecho? El artículo 71 me dice, recurrimos a las vías de tutela de derecho, de acuerdo al artículo 71 del Código Provincial Penal, cuando el imputado considere
que durante las diligencias preliminares de investigación, diligencia preliminar de investigación preparatoria, no se han dado cumplimiento, lo que decíamos, a disposiciones o que sus derechos no son respetados o que es objeto de medida limitativa de derechos indebidos o tal vez de requerimientos ilegales, ¿no? Puede acudir vía tutela de derecho. De ese aspecto de recurrir a tutela de derecho, tendríamos que ahora señalar algunos factores en los cuales se va a declarar fundada precisamente la vía de tutela de derecho. Y vamos a ver que el juez determina la vulneración del derecho de garantía constitucional. Primero hay que ver el artículo 71 del Código Procesal Penal, pero hay que hacer mención qué derecho fundamental pues precisamente se está vulnerando, ¿no? El artículo 71 del Código Procesal Penal es algo básico que debemos tener en cuenta. Y el artículo 71 del Código Procesal Penal me va haciendo mención. ¿Para qué recurrir? Para que se tomen la medida correctiva que ponga fin al agravio. Es decir, si todavía no le han señalado cuál es el cargo o los cargos formulados en su contra, o sea, no le han dicho sobre qué se le va a investigar, sobre qué, etcétera, o sea, no se le va señalando los cargos formulados en su contra, ahora sí se le tiene que señalar. Por eso había una tutela de derecho donde se había aperturado la investigación, se había narrado de forma genérica, ¿no? Y se presentó tutela de derecho porque así no sea una acusación directa y así sea de forma genérica, pero se tiene que señalar concretamente también cuáles vienen a ser pues, los cargos que se le va imputando a esta persona en la presunta comisión del hecho delictivo. O sea, así sea mínimo, pero se le tiene que explicar cuáles finalmente vienen a ser los cargos que se le esté atribuyendo, ¿no? O sea, qué se le imputa para que finalmente la otra persona pueda saber, pues, doctor, también cómo defenderse. O sea, una persona, ¿cómo podría técnicamente defenderse si no sabemos qué se le está imputando? O sea, no tiene lógica, ¿no? Defiéndote en base a la imputación que voy a formular. Luego, reparadora, por ejemplo, subsanando una omisión, ¿de acuerdo? O protectora, que es finalmente buscando la protección del artículo 71 del Código Procesal Penal. ¿Ya? Muy bien. Hay una audiencia, lógicamente, el primero que sustenta es quien considera que su derecho fundamental, doctor, ha sido, pues, en este caso agraviado. ¿Ya? Bueno, vamos a ver acá, miren, dice, derechos que son objeto de tutela. Ser asistido de los actos iniciales de investigación por un abogado defensor. Eh, Voy a decirles qué opinan ustedes sobre lo siguiente, ¿ya? Muy bien. Doctores, es un abogado de libre elección, ¿verdad? Porque a la persona imputada no es que se le impone un abogado, no es que alguien viene y dice lo siguiente, ¿no? Vamos a imponerte este abogado va a hacer lo aquello, lo otro, no, no, no es la imposición del abogado, sino que lo que estamos diciendo muy bien es un abogado de libre elección. Uno decide qué abogado contar. No es la imposición, es uno decide con qué abogado contar. ¿Estamos de acuerdo, doctores? Sí, ¿verdad? Usted elige, pues yo dice, no, yo cuento con este abogado, yo quiero contar con este otro abogado, yo quiero contar con el otro abogado. Es un abogado de tu libre elección, no es la imposición. Pero esto llamaba muy poderosísimamente la atención porque seguramente ustedes han escuchado hablar de la figura o del allanamiento. ¿Qué sucede, doctores, en el caso del allanamiento? En el caso en concreto, técnicamente, doctores, de la figura del allanamiento como tal, lo que ustedes se darán cuenta que en ese caso en concreto, ¿no? De la figura, reitero nuevamente, ¿no? En el caso concreto de la figura del allanamiento, el representante del Ministerio Público no va directamente con el abogado defensor, ¿ah? Sino que el representante del Ministerio Público para la diligencia de allanamiento va en compañía de quién, de qué abogado. Ah, no, va en compañía del abogado de la Defensoría Pública. Entonces, él quien le va acompañando, quien es acompañamiento que realiza, lógicamente vamos a tener que ver pues algunas otras serie de factores también importantes, ¿no? Pero finalmente el abogado que le va a acompañar.
Pero ahí ingresa algo bastante interesante. Muchas veces la diligencia se desarrolla con un defensor público. Entonces, para quienes se dedican al litigio, la pregunta sería, ¿siempre con la presencia de un defensor público debería desarrollarse este tipo de audiencias o este tipo de diligencias? Y vamos a ver que en su momento lo que se señalaba era de que, por ejemplo, la diligencia de allanamiento se tenía que notificar. Sí, y tenías que notificar al abogado de la persona cuyo domicilio se iba a allanar. Y en el caso no tenía abogado, entonces tú tenías que notificar al titular del predio, al titular de la casa, ¿no? Entonces tú lo identificabas, sabías quién era, y a él es donde tenías que cursar tu notificación. A él tenías que enviar tu notificación, ¿verdad? Y esto era pues bastante contraproducente. ¿Y por qué es bastante contraproducente? Porque es como decirle, oiga, yo voy a ir a tu domicilio para allanar tu domicilio. Yo voy a ir a tu casa para allanar tu casa. Entonces es dar un preaviso. Y naturalmente la persona que con preaviso sabe que van a allanar su domicilio, que van a allanar su casa, entonces yo sé que el que nada debe, nada teme. Pero si esta persona realmente sabe que guarda algo, ¿no? Si esta persona realmente sabe que hay algo oculto, entonces, ¿qué va a suceder ahí, doctores? No va a querer dar su, o seguramente va a accionar de manera muy rápida, pero la idea es que no se lleven finalmente lo que tengan, ¿no? Entonces, esa cuestión de allanamiento van a tener sus límites. Ahora, es verdad que cuando uno va con su abogado defensor o cuando va con la defensa pública, luego si el propietario del domicilio quiere contar con su propio abogado, no va a haber ningún problema. Usted quiere contar con su propio abogado, ya, entonces se le dará la vía correspondiente para que pueda actuar con su abogado. ¿Ya? Muy bien. La D, abstenerse de declarar y si acepta hacerlo, que su abogado esté presente en su declaración y en todas las diligencias en las que requiere su presencia. Reitero nuevamente, me dice, abstenerse de declarar, no declaración, y si acepta hacerlo, que su abogado defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias en las cuales, lógicamente, exige la presencia del abogado, es decir, que el abogado naturalmente debe estar ahí, ¿ya? Y ahí pues vamos a ver un poquito la situación, ¿no? El hecho que una persona no decida declarar, la persona dice, yo no voy a manifestar, yo no voy a declarar. Pregunta, si la persona decide no declarar, estamos hablando de una conducta procesal. La conducta procesal de la persona que no va a declarar debería ser considerada, doctores, obstaculización al proceso. Por supuesto que no. ¿Y por qué no va a ser considerada obstaculización al proceso? Porque el hecho de guardar silencio es un derecho fundamental del artículo 71 del Código Procesal Penal. Entonces, si no quiere rendir declaración, estoy hablando del imputado, ¿ah? No se le puede obligar. Contrario sensum, lógicamente vienen a ser los testigos, porque un testigo, a diferencia de un imputado, el testigo dice, por ejemplo, yo no voy a declarar. Yo no voy a rendir manifestación, no voy a hacer absolutamente nada, voy a guardar silencio, ¿ya? Porque finalmente viene a ser, por ejemplo, un testigo. Entonces ahí sí, lo que el testigo decide y si el testigo no quiere declarar, pues bueno, se podrá respetar, digamos, su decisión, ¿ya? Bueno, y tampoco debería o debe ser considerado, doctor, es una conducta de obstaculización procesal, ¿no? Porque es un derecho. No quiere declarar, no le puedes obligar. Siguiente. Que no se empleen en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni sea sometido pues a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad, ¿no? Que también resulta siendo pues un factor bastante interesante, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver acá. Entonces, que no empleen en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad,
ni ser sometido a técnicas que indiquen o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida, por ejemplo, doctores acá por ley, ¿correcto? Entonces, bueno, quiere declarar, enhorabuena, tiene todo su derecho, pero tampoco vamos a venir acá a obligarle, a decirle, declara, declara, si no quiere declarar, ¿ok? Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la salud cuando así se establece o se requiera. Bueno, cuando estos derechos reconocidos en el artículo 71 del Código Procesal nos establece y sencillamente no quiere rendir manifestación, entonces vamos teniendo pues una serie de situaciones problemáticas en ese caso concreto, ¿no? Claro, que guarda en realidad, doctores, mucha relación en el hecho que la persona tendría que rendir manifestación. ¿Quiénes son finalmente los sujetos legitimados para poder, en este caso, plantear una tutela de derecho? Muchos consideran, y esto ingresa incluso como pregunta a ustedes, ¿consideran, doctores, que el agraviado podría plantear tutela de derecho? El agraviado. ¿Podría, doctores, el agraviado plantear tutela de derecho? La regla es que la tutela de derecho es dirigida básicamente para el investigado, ¿no? Entonces, a pesar que tal vez el agraviado pueda tener alguna vulneración de algún derecho fundamental que esta persona lógicamente posee o tiene, pero la tutela de derecho no nace para el agraviado, sino la tutela de derecho, doctores, pues nace para el imputado. La tutela de derecho nace para el imputado, ¿ya? Sigamos. Entonces, acá nos dice, es un tema igualmente trascendente de cara a establecer lineamientos de esta figura jurídica, la legitimidad para incoar este mecanismo de tutela judicial. Entonces, lógicamente, una interpretación literal del artículo 71, número 4 del Código Procesal Penal impone considerar como único sujeto habilitado, lógicamente, al imputado, ¿ya? No será entonces el agraviado sujeto legitimado para poder señalar, ¿ya? El órgano competente, el juez de investigación preparatoria, es quien evalúa la pretensión, por ejemplo, de tutela de derecho por parte del Ministerio Público, ¿ya? Y esta puede ejercitarse durante la investigación preparatoria también, por supuesto que sí, pero ya no cuando estamos en etapa intermedia. En etapa intermedia ya no es técnicamente el mecanismo de presentación de la tutela de derecho. Ahí ya no se va planteando esa forma o mecanismo, doctores, de presentación de tutela de derecho en etapa intermedia, ¿ya? Ahí sí puedes tener una excepción de improcedencia de acción o el requerimiento de sobrecimiento, porque la tutela de derecho ingresa cuando una persona investigada no tiene técnicamente a alguien quien lo va a defender. Entonces dice, recurro al juez. Pero si ya está en etapa intermedia, se entiende que es el juez quien va a ponderar, pues, esa regla. ¿Ya? Objeto de la petición. Precia Cumpe Calcina señala que los posibles efectos jurídicos a los que la defensa puede aspirar vía tutela de derechos y que conforme al artículo 71, número 4, delimitan el marco de actuación del juez de investigación preparatoria son subsanar la omisión, dictar la medida de corrección y dictar las medidas que protegen también. ¿Ya? Muy bien. Y por último, doctores, ya casi concluyendo nuestra disertación, hablamos pues del control de plazos. El control de plazos es un mecanismo también, doctores, de tutela de derecho. El control de plazos es una modalidad específica de tutela de derechos que ha merecido una regulación separada de ella, debido a su gran importancia en el buen sistema procesal penal. Y sobre todo teniendo en cuenta que los plazos de los casos 5 con organización criminal, son plazos, doctores, de estricto cumplimiento y perentorios. Así de estricto cumplimiento y perentorios, por supuesto que sí, tiene que estar muy atentos para que el representante del Ministerio Público cumpla con estos plazos. En caso de cumplimiento de los plazos, uno puede recurrir a una forma de tutela de derechos, doctores, que precisamente viene a ser el control de plazos. ¿Ok? Muy bien, doctores. Ok.
Bueno, entonces, en resumen, en esta sesión de clase hemos advertido algunos marcos de conceptos, ¿no? Como los medios técnicos de defensa, punto número uno, y hemos hablado también, doctores, de la tutela de derecho. Finalmente, si el fiscal tiene a su disposición requerimiento y proveído, el abogado defensor, aparte de hacer una defensa activa, tiene que recurrir también, doctores, a estos medios que hemos señalado, ¿sí? Muy bien, doctores, sin más que decir, agradecerles en primer lugar a cada uno de ustedes que han estado presentes en esta sesión de clase el día de hoy. ¿De acuerdo? Igual no se olviden, acá nuevamente les dejo el número de WhatsApp que es el 997-5883. Ustedes pueden pedir ahí los materiales para que gustosamente se les pueda entregar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí tienen el chat del número. Muy bien, doctores. Cuídense muchísimo y Dios mediante espero verles en una próxima oportunidad. Un abrazo. A ver, sí, a ver, sí, a ver, a ver, las que pudieran haber, porque a las 8 tengo otra sesión. Ya, sí. Mm, ya, claro. Ahí vamos a ver básicamente en lo que hemos estado señalando hace un momento también, ¿no? Que hacía referencia a cuándo finalmente uno podría deducir cuestiones de nulidad. Yo les establecía factores interesantes que incluso lo iban asemejando en el aspecto, por ejemplo, de una excepción de improcedencia de acción. Lo que pasa es que, como les he señalado, respecto a las cuestiones prejudiciales y deducir la nulidad, técnicamente una nulidad tiene un basamento de fondo. Muchas veces plantean varias nulidades. Yo, por ejemplo, laboro en la Fiscalía Anticorrupción. Y en la Fiscalía Anticorrupción, las nulidades que no se han dado en realidad, pero que sí, a conocimiento de otros despachos, han sido, por ejemplo, en cuestiones muy precisas. Uno, cuestiones administrativas, de falta, por ejemplo, de notificación. O sea, no han notificado debidamente al abogado, el abogado nunca ha concurrido durante el desarrollo de las diligencias preliminares, no han emitido una notificación de la formalización de investigación preparatoria, y recién cuando acusan, ponen los nombres, se entera cuando el caso está en etapa intermedia. Entonces, ese es un efecto de regla procesal profunda que sí deviene, lógicamente, en la nulidad del marco del proceso, ¿no? Se trae todo, sin lugar a dudas, porque lo han dejado en indefensión. Lo mismo sobre la nulidad de un determinado documento, podríamos estar hablando si es que hay una acta, una constituir la policía no firmar. Entonces, esas cuestiones no son subsanables, lógicamente van a venir nulidad. En cambio, cuando establecemos las cuestiones previas, en la gran mayoría de las situaciones de planteamiento, lo que se hace es retrotraer al tema del cumplimiento del requisito previamente de procedibilidad que yo les señalaba, ¿no? Por ejemplo, yo les estaba comentando qué pasaba con el caso de la omisión a la asistencia familiar y el representante del Ministerio Público decidió en su momento la apertura de la misma, formaliza la investigación y en esa formalización de investigación preparatoria no tiene el requerimiento del pago, ¿no? Entonces, como no hay un requerimiento del pago de los devengados, eso no va a devenir en una nulidad, ¿no? Es más, lo que el mismo representante del Ministerio Público podría haber arguido a nivel de diligencias preliminares, que la defensa tenía que haber desarrollado un papel activo también, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la teoría me dice, puede hacer a través de una cuestión previa una elección de una nulidad, en la práctica misma lo que sí hace es de que el fiscal termina subsanando, ¿no? Subsanando aquellas cuestiones que previas tenía que haber desarrollado. ¿Sí? Bueno, a ver. Muy bien, doctores. Doctor, una pregunta. Muchas gracias. Sí,
Cuídense mucho. Un abrazo.